Continuamos, estamos en vivo y en directo desde RBC Televisión y ya estamos con Juan Cheput, exministro de Trabajo del gobierno de Alejandro Toledo y presidente de miembro de la Comisión Política de Perú Posible. Buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, Patricia, es un placer también conversar con ustedes y en un programa que verdaderamente es necesario porque forma opinión. Lamentablemente la oferta de formación de opinión en el Perú no es tan abundante y desde ese punto de vista lo felicito. Usted es televidente en su programa. Claro, casi todos los domingos lo veo en la mañana. Muy bien, qué bueno, el fiel acá. Estos últimos días han sido bastante controvertidos entre Perú Posible y el fujimorismo, ¿no? La congresista Fujimori, Keiko Fujimori, se ha expresado de una manera bastante fuerte contra Alejandro Toledo, ha dicho inclusive que es un cobarde. Usted también ha manifestado su opinión en diversos medios. Pero ¿cómo lo ha tomado Alejandro Toledo? El presidente lo ha tomado con mucha calma y Perú Posible también. Lamentablemente la congresista Keiko Fujimori y algunos miembros de su bancada pierden la compostura fácilmente cuando alguien les enrostra su pasado o la situación de su líder en el proceso judicial que se está llevando a cabo. ¿Usted cree que es una cortina de humo un poco para que la gente no se entere de lo que está pasando en el juicio? No solamente en el juicio, yo soy de los que cree de que Keiko Fujimori es aliada del aprismo, o de un sector del aprismo en todo caso, en el gobierno, y eso contribuye a que se disipe el clima de crítica que puede tener el gobierno en otros casos. Pero específicamente en lo que es el juicio, yo sí creo de que hay una desesperación en el fujimorismo. Se sabe con bastante asidero que es muy probable que Alberto Fujimori reciba una condena que puede estar alrededor de los 30 años, hacia abajo o en los 30 años, y eso obviamente ha generado desesperación en este grupo político que gira alrededor de Fujimori. Yo pienso que hay que desmitificar al fujimorismo. El fujimorismo no es una agrupación política, una planadora, una ideología, un conjunto de bases, como mencionaba respecto a Perú Posible Daniel Moro hace unos minutos. El fujimorismo es un señor con un grupo de familiares en el primer círculo, un grupo de amigos en el segundo círculo, sus abogados, sus publicistas, y un tercer grupo de gente en cierta medida fanatizada, pero que no tienen una mayor estructura social ni política a lo largo del país. Pero si eso fuera así, ¿por qué Keiko Fujimori habría sido la congresista más votada? Porque simplemente en el Perú predomina la política del espectáculo. La congresista más votada fue la que más cantó, se presentaba con su coro en los pueblos jóvenes, tuvo el respaldo de algunos medios de comunicación, sobre todo de Magali Medina, que permanentemente sacaba cintillos, y lamentablemente el Perú, y por eso nos quejamos después del Congreso, no vota por los más respetables, sino por los más populares. En el Perú hay un gran problema en la clase política y sobre todo en la ciudadanía, que muchas veces apuesta al que hace escándalo, al que canta, al que regala un polo, una gorrita, un almanaque, y no al que viene con una propuesta. Y vemos nosotros que ese es el drama del Perú político desde hace mucho tiempo. Y luego la gente se queja, ¿por qué tenemos el Congreso que tenemos? Pero si esa misma población, de manera de repente ingenua, votó por un conjunto de personas que luego no puede aportar en el debate político nacional. Ustedes tuvieron una relación bastante áspera con la prensa en algún momento, inclusive como gobierno. Inclusive tuvieron un problema con el periodista Beto Ortiz, que inclusive él ha manifestado que ha tenido que tuvo que salir del Perú para no sufrir la planadora toledista, porque él habló de Saraí, habló de muchísimos temas que les eran incómodos. Eso es una posición completamente equivocada, no solamente de Beto Ortiz, sino de otros periodistas, porque jamás hubo una planadora judicial. Yo he sido consejero político del presidente y jamás, ni en mi presencia ni en mis espaldas, se ha tratado de tema de persecución política. Y por otro lado, yo creo que muchas veces las antipatías personales se vuelven públicas, y lo cual es más grave cuando uno tiene un medio de comunicación. Yo acepto que una persona pueda tener una discrepancia con un político, pero que utilice su medio de comunicación, su espacio mediático, su programa televisivo para hacer campaña contra un político, es algo que verdaderamente tiene que ser analizado por la opinión pública, porque eso desprestigia no solamente al medio, desprestigia a la política, sino desprestigia al país en este proceso de formación de opinión. En nuestro país, muchas veces, los programas se convierten en elementos de venganza o de persecución. ¿Pero por qué hubiera tenido él que vengarse contra ustedes, no? No, a lo que voy es antipatía, yo no hablo de venganza. ¿Por qué tenía antipatía en todo caso contra No lo entiendo, serán problemas que tendrá que ver el señor Beto Ortiz, es algo que se le debería preguntar a él, y lo que yo no acepto es cómo algunos periodistas pueden utilizar sus espacios para atacar. ¿Y por qué lo digo? Si nosotros recordamos la última presentación, ya que hablamos de Keiko Fujimori con el señor Ortiz y el señor Aldo Miyashiro dedicaron una hora de su programa, no solamente una entrevista, que tienen el derecho de hacerla de manera muy complaciente con la señora Keiko Fujimori, pero en la cual ella se expresó muy duro de Alejandro Toledo.
Pero es su derecho, carta ¿no? abierta. Como política. Yo creo de que en cierta medida cuando hay esa desproporción y cuando ya se utiliza un medio como una herramienta de difamación, porque hubo difamación ahí, acusaciones indebidas. ¿Cuáles fueron las acusaciones que se hicieron? Bueno, se hicieron acusaciones como de que se hizo una persecución contra los fujimoristas cuando no hubo una persecución. ¿No hubo persecución contra los fujimoristas en su gobierno? En absoluto. Lo que hubo fue un simple y llano respeto a los poderes del Estado, que dicho sea de paso empezaron con gran valentía desde el gobierno de Valentín Paniagua. Fernando Sada y Luz Salgado han dicho que sí hubo una persecución contra ellos. Bueno, es fácil victimizarse, lo que hubo fue el pleno ejercicio de un poder judicial que actuó como debería haber actuado, ya que no debemos olvidar de que durante la década en la cual eran congresistas Carmen Lozada, Marta Chávez, Luz Salgado y todas esas señoras, respetables dicho sea de paso, se utilizó el poder judicial sí como mecanismo de destrucción política, no solamente de persecución, sino de destrucción política. Sin embargo, ellos de repente se miran en el espejo cuando quieren que hablar que en democracia, cuando se recuperó la democracia, el Poder Judicial actuó de manera imparcial, así como el Congreso.